Buenas tardes. Vamos a entrevistar al señor Manuel Hernández Lobo para servirles, cronista municipal. y vamos a preguntarle un poco del museo que está ubicado en Tlalmanalco. El municipio de Tlalmanalco está catalogado como pueblo con encanto desde el año 2008. ¿Cuánto tiene que se fundó el museo? El museo, mira, su fecha de iniciación es el 28 de septiembre de 1998. El 28 de agosto, de 1998. Entonces, hasta la actualidad, ahorita contamos con 16 años que se le está dando servicio a esta comunidad. Y usted tiene mucho tiempo viviendo por aquí. Prácticamente llevo aquí viviendo en Tlalmanalco toda mi instancia desde niño, que son 49 años. ¿Y en qué parte se ubica de Tlalmanalco? ¿En qué parte se ubica? ¿Usted qué parte vive? Vivo aquí, miren, yo vivo aquí en la colonia Centro, en lo que se denomina la colonia Rumorosa. Y bueno, ¿usted nos podría describir un poco de su comunidad? Claro que sí, mira, antes que nada, aquí en Tlalmanalco, vamos a tomarlo como Tlalmanalco. Tlalmanalco es un pueblo prehispánico, sus raíces datan desde 1299, que es cuando llegan aquí los primeros pobladores que se denominan como grupo Inohualca, Teotisca, Tlacoxcalca. Entonces, desde esa manera inicia más que nada la historia escrita de Tlalmanalco. Sus fundadores son los Inohualcas, desde el año 1299 hasta ahorita la actualidad. Y usted como vive de aquí, ¿nos puede decir cuáles son sus comidas más típicas? Las comunidades más típicas, mira, este municipio está conformado por San Rafael, por San Juan Atzacualoya, por San Lorenzo Tlalmimilolpan, por San Antonio Tlaltecahuacán y por Santo Tomás Atzintla. Ya de reciente formación hay otras dos delegaciones que se denominan como es Pueblo Nuevo y Santa María. Esos son los poblados que constituyen este municipio. Y aquí, ¿cuáles son las fiestas más típicas del lugar? Sí, mira, las fiestas más típicas, en este caso vamos a empezar. En este momento se viene ya la del 5 de mayo. El 5 de mayo se hace aquí una representación de la batalla del 5 de mayo, de la batalla de Puebla, porque supuestamente se dice que habitantes de Tlalmanalco participaron en la batalla. Es una de las fiestas pues más típicas, más tradicionales. También tenemos la del santo patrono de este municipio, que es San Luis Obispo de Tolosa. Esa fiesta se lleva a cabo el 19 de agosto. También se hace una representación de la fiesta del 12 de diciembre en honor a la Santísima Virgen de Guadalupe, y también en este caso es lo que es en cuanto a la cabecera. Otra de las fiestas tradicionales, se las estoy diciendo, en San Rafael, por ejemplo, el 24 de octubre es cuando se lleva su fiesta tradicional. En San Lorenzo Tlalmimilolpan, entre los meses de agosto. Aquí en San Antonio Tlaltecahuacán tenemos la fiesta en el mes de junio. En el poblado de San Tomás Atzintla en el mes de diciembre. Y así sucesivamente Tlalmanalco le da alegría a las fiestas de los santos patronos de las diferentes delegaciones. Y aquí, ¿cuáles son los lugares más visitados? Los lugares más visitados en este caso viene siendo la cabecera municipal, por su gran riqueza que tiene en cuanto a cultura. Es considerado como un patrimonio cultural. Miren, ¿por qué son visitados Tlalmanalco? Tlalmanalco es visitado por su conjunto conventual franciscanos del siglo XVI. Está formado por el convento, por la parroquia de San Luis Obispo y por
la capilla abierta. Entonces, también contamos aquí en Tlalmanalco con este museo donde están ustedes ahorita, donde se exhiben piezas encontradas aquí en la comunidad. Piezas encontradas en las delegaciones que anteriormente les he nombrado y son más que nada exhibidas aquí a través de unas vitrinas, son exhibidas y explicadas a la gente que nos visita tanto en nuestro municipio o visitantes. De esa manera les damos una pequeña reseña cultural de lo que ha sido Tlalmanalco. Tenemos también, en este caso considerado San Rafael, porque ahí se encuentran, antes que nada se encuentra un inmueble que fue muy famoso, que es la fábrica de papel San Rafael. Actualmente ya no funciona, pero esa fábrica se empezó a construir en el año de 1890. Para 1894 se forma constitucionalmente constituida ya por leyes, por normas. Y miren, se tiene conocimiento de que esa fábrica entre 1930 y 1970 fue considerada la mejor de México y la número 1 de América Latina. Actualmente ya no funciona. También otro atractivo natural en este caso, otra vez nombro a San Rafael porque ahí se encuentra la cascada de diamantes y también se encuentran riachuelos a través de acuíferos que alimentan a esta población de agua. También encontramos la cascada congelada. Es un atractivo para toda la gente, tanto local como visitante, un atractivo natural, el ver los diferentes desplazamientos del agua a través de los riachuelos, como emigran para ¿Y usted nos podría decir cuál es su flora y fauna? Miren, en este caso vamos a hablar de lo que es la fauna. La flora, primero, al pie del Iztaccíhuatl, somos ricos en este caso en bosques de coníferas y encinos. Con esto les quiero decir, miren, que nosotros somos ricos en cuanto a madera. Allá en el pie del Iztaccíhuatl se encuentran diferentes tipos de árboles. En este caso vamos a hablarles de, es muy poco, pero hay cedro blanco, hay más en abundancia, hay lo que es el ocote, lo que es el encino y lo que es el oyamel. En gran parte eso es lo que forma la flora aquí en nuestro municipio. ¿Y la fauna? En cuanto a la fauna, como les he nombrado anteriormente, somos ricos en este tipo de bosques. Entonces en la fauna tenemos, desgraciadamente ya se extinguió hace algunos años lo que era el venado de cola blanca, pero actualmente tenemos diferentes familias, por ejemplo, de roedores como son ardillas, como son ratones de campo. Tenemos también diferentes tipos de animalitos como armadillos, como conejos, hay diferentes reptiles también como víboras de cascabel. En ese aspecto, bueno, yo les puedo decir que por la cuestión que tenemos tan saludable de bosques, bueno, somos ricos en gran parte de ese tipo de animalitos. ¿Y usted podría considerar así que personas de otros lugares puedan venir a visitar? Claro que sí. Miren, la labor que se ha hecho ahorita y la labor que está haciendo nuestro presidente, Rubén Cardoso, es que Tlalmanalco se dé a conocer a través de sus atractivos naturales o de su cultura. Entonces, sí se le está dando una gran comunicación a este trienio, se le está dando una gran comunicación a través del honorable ayuntamiento y a través del señor presidente para atraer más nuestro turismo y que haya, en este caso, una mejor derrama para las personas que vivimos aquí. Eso fue todo. Muchas gracias por su cooperación y pues esto fue nuestra entrevista. Verles y para dar la historia de nuestro municipio cuando ustedes lo deseen. Y gracias a ustedes. Más que nada se encuentra en el Museo Comunitario Nonohualca. Nonohualca en honor a los primeros pobladores que se tiene conciencia aquí en Tlalmanalco. Miren, este pequeño museo se distribuye en 4 zonas. En este caso, miren, estamos aquí viendo lo que es la zona de prehistoria. En la zona de prehistoria estamos dándoles a conocer cómo en algún momento este tipo de animalitos, como el mamut,
como el mapache, como el tigre de dientes de sable, como el venado, llegaron a ocupar aquí pues gran parte de nuestro enriquecimiento que tuvimos en cuanto a tener estos animalitos, ¿sí? Miren, en esta parte que están ustedes viendo algunas molares de mamut. Este animal existió, vamos, se tienen conocimientos de acuerdo a los descubrimientos que han hecho los arqueólogos aquí en Tlapacoya, que 22.000 años antes de Cristo ya existían estos animalitos acá. Estas piezas que ustedes están viendo son molares, son rótulas y no son encontradas aquí en Tlalmanalco. Estas piezas fueron donadas por la zona arqueológica de Tenayuca para exhibirse. Miren, aquí están ustedes viendo, esto no forma parte de la prehistoria, pero sí forma parte de un gran hallazgo que hubo aquí en Tlalmanalco en 1920. Se trata de Xochipilli, que quiere decir Dios de las Flores. Fue encontrado aquí en la capilla abierta del siglo XVI, ahí fue encontrado, y fue remitido al Museo Nacional de Antropología, donde ustedes lo pueden ver y donde dice que fue encontrado en Tlalmanalco, denominado Dios de las Flores. Miren, aquí ya estamos en lo que es el formativo. ¿Qué es el formativo? Cuando el hombre dejó de ser nómada y se estableció ya en aldeas, se dedicó al cultivo del maíz, de la calabaza, del amaranto, del frijol, de diferentes granos que fueron ya parte de su alimentación. Ya no fue nómada, sino se estableció. Y al establecerse el hombre, esto le estoy hablando de 5.000 años antes de Cristo, al establecerse el hombre en lo que es Mesoamérica, se dedicó a hacer lo primero que fue la alfarería. Como ya tenían sembradíos, como ya estaban establecidos, empezó a hacer su alfarería a través del barro. Entonces ya empezaron a hacer sus utensilios, como aquí ustedes ven algunos platos, algunos recipientes donde guardaban su agua y algunas deidades que sirvieron para la oración de sus dioses, algunas figuras que también tomaban con fotografía para venderlas en los diferentes mercados. ¿Sí? Estas vitrinitas que ustedes están viendo forman parte del formativo y forman parte de la vida que en aquellos momentos ya las personas que habitaban en esta parte pues ya hacían rituales a sus dioses o también sus platitos. Miren, aquí lo que tienen aquí se les llama las pequeñas Venus o las niñas bonitas. Estas las ponían en los sembradíos y mediante vamos a llamarlo, mediante un ritual, le pedían a Dios claro que lloviera y que la mujer diera fertilidad con sus sembradíos a través de nacer, ya sea la semilla de maíz, de frijol, de amaranto, de calabaza o de cualquier cosa que hubiese en la casa. Miren, aquí pasamos a esta diferente vitrina. Esto no es de aquí de Tlalmanalco, fue donado también para conformar este museo, forma parte de Occidente y encuentras, ves, figuras, por ejemplo, de Chocoscuincle de 2 cabecitas, que era un perrito lampiño, forma parte también una vasija fitomorfa quiere decir que son vasijas en forma de vegetales, en este caso en forma de calabaza, y estas personas ya nada más son algunos pensantes o algunas esculturas que ellos sacaron de acuerdo a lo que estaban representando. Miren, pasa para acá y nos encontramos en el posclásico. El posclásico ya se viene erigiendo desde 150 años antes de nuestra era hasta el año 900 en que deja de existir. ¿Qué hay en el posclásico? En el posclásico ya viene todo un poquito más donde surgen las grandes ciudades como Teotihuacán, como Monte Albán, ya grandes ciudades ricas, económica, política y culturalmente. Miren, aquí tienen esta deidad, se le llama Sinancantecuicli, que es un dios zapoteca encontrado aquí en Miraflores, aquí cerca de Tlalmanalco. ¿Por qué dicen que fue encontrado acá? Porque desde Oaxaca a Teotihuacán había una conexión de comercio. Entonces dice que en Miraflores había un pequeño adoratorio en donde ya estaban establecidas algunas etnias oaxaqueñas. Entonces fue encontrado y está exhibido en el Templo Mayor en la Ciudad de México. Su estatura es como de 1,80 y representa a un dios de inframundo. Miren, esto es una pequeña cocina
se usaba en el tiempo del posclásico, en donde empezó a surgir lo que es el metate, lo que es el metlapil, que es con que se molía el grano, lo que son algunas frutitas que por aquí por la región había, como chile, como tuna, como tejocote, como capulín. Entonces en esta zona que es de los volcanes que comprende Chalco-Amecameque, se encontraban ya este tipo de frutitas. De grano, pues ya teníamos el maíz, ya teníamos el frijol, ya teníamos la calabaza, teníamos el amaranto, y de cositas naturales teníamos los nopales, tenemos pues varias cosas con que se alimentaban en aquel tiempo. Miren, esto que ustedes están viendo, mucha gente nos pregunta que si es un calendario azteca. No lo es un joven del Valle de Chalco que colaboró para hacer este mural, vamos a llamarle, él le llama la flor de los destinos. Es un mural que representa, de acuerdo a su ideología, en medio está Tezcatlipoca, que fue un dios de los muy antiguos, que lo traían ya los teotihuacanos, y de él emanan varias raíces que dan vida a esta simbología. También encuentran, y van a ver ustedes, unas serpientes entrelazadas, porque las serpientes en ese entonces era un animal sagrado, porque penetraba según hacia abajo, incorporaba la tierra para ser más productiva. Miren, en esta parte tienen algunos códices a través de los cuales ellos nombraban diferentes maneras. Por ejemplo, ellos pensaban que había 13 cielos y que habían 7 infiernos en aquel momento, de acorde a su tiempo en que vivían. También tienen una pequeña representación de cada 52 años que duraba su ciclo. En este caso nosotros contamos cada 100 años, en aquel tiempo era cada 52, que prendían y apagaban el fuego nuevo en todo lo que era Mesoamérica. Empezando por acá, por Tenochtitlan, el fuego nuevo se encendía en el Cerro de la Estrella, aquí en Ixtapalapa. Miren, en esta vitrinita ya lo que viene siendo todavía parte de esa gran civilización, cómo empezaron ya tecnológica, política y económicamente a surgir más. Esas cositas negritas que ven acá es la obsidiana. La obsidiana era vamos a llamarle una piedra vidriosa, a través de la cual ellos hacían máscaras, hacían cuchillos, hacían las puntas de las lanzas para su cacería o para sus enfrentamientos con algunas otras tribus. Estos son pequeños malacates que también se constituían para sus artesanías. En este caso, con esto constituían sus madejas de hilo para tejerlas en telares de mano y poder hacer sus atuendos, como son sus huipiles o como son sus mantas, ¿sí? Esas fotografías que ves acá, mira, son de algunas personas ilustres, no tan solo, pues vamos a llamar de aquí de la zona, sino de todo lo que fue México, como es Ignacio Zaragoza, como es Emiliano Zapata, como es Benito Juárez y como es Francisco Villa. Aquí sigue siendo algunos códices que ellos representaban a través de su escritura. En aquel tiempo no habría escritura escrita como ahora, pero lo hacían a través de códices, cómo ellos hablaban, cómo ellos se comunicaban o cómo manifestaban alguna idea o alguna admiración que tenían sobre volcanes o sobre algún otro aspecto. Miren, aquí ya estás en lo que viene siendo ya parte fundamental cuando llegan los españoles, en cómo tenían su simbología en cuanto a su medida. En ese aspecto, estos diferentes figuras daban denominación a su numeración de ellos. Esta piececita fue encontrada en San Rafael y donada para Tlalmanalco. Es un noble, una carita de un noble. En esta te encuentras también con diferentes cositas que nos obsequiaron de aquí de San Lorenzo Tlalminilolpan. Incluso esta vasijita con picos se dice que fue encontrada al lado de una tumbita aquí en San Lorenzo y donada para acá, para Tlalmanalco. Miren, en este caso los nonohuarcas era gente alegre, cortesana, no eran guerreros ni salvajes, era gente estudiosa, sabia,
se dedicaba mucho a lo que es la música. La música la usaban tanto en rituales como en sus fiestas. Por eso tienen aquí pequeñas flautitas y unas figuras antropomorfas. La figura antropomorfa viene siendo la que tiene cuerpo de hombre y carita de animal, o viceversa, ¿no? Entonces, para que vean que era alegre en este sentido los que habitaron aquí Tlalmanalco o los que vinieron por primera vez. Miren, esas esculturas de piedra, estas dos del fondo fueron donadas de Ameca Meca, pero las otras que están aquí fueron encontradas aquí en Tlalmanalco, son deidades representativas. Por ejemplo, esta tiene un tipo macehual. ¿Qué era el macehual? El macehual era el campesino, era la gente que trabajaba las tierras, ¿sí? Miren, en este caso, acá, en esta vitrina, tienen ustedes a lo que es Tlaloc. Tlaloc es esta figura redondita con ojitos saltados. Este collarcito fue donado de la parte de Oaxaca, pero lo mismo, son rituales que se le hacía a Tlaloc para traer el agua. Estas cabecitas fueron encontradas al pie del Iztaccíhuatl, porque allá era donde ellos tenían sus adoratorios para hacerle ofrendas o para hacerle ceremonias a Tlaloc, para que lloviera y empezara a fructificar lo que es la siembra que ellos hacían, o para supervivencia de nosotros mismos. Miren, estas figuritas, en este caso aquí tienen a una que fue encontrada aquí en un cerro que está al fondo a un lado del Tenayo, que se llama Chiconquiatl, quiere decir el cerro de las 7 lluvias. Esta figurita representa que todo ser humano, toda forma o todo aspecto que tenga vida, una parte es muerte y una parte es vida. Quiere decir que todo lo que tiene vida en algún momento nace y muere. ¿Sí? Miren, esta pieza se llama la Teotihuacán, fue encontrada también aquí en Tlalmanalco. Está actualmente exhibida en el Museo Nacional de Antropología. Cuando ustedes vayan a la zona mexica, tanto Xochipilli como la Teotihuacán están representados allá, encontrados en Tlalmanalco. Esta es una pieza nada más que en una réplica que nos trajeron, pero el original está allá. Esta diosa se dedicaba o le hacían ofrendas las parteras y los doctores en aquel tiempo. A Xochipilli le hacían ofrendas, en este caso los danzantes, que aún ustedes los pueden ver aquí en las fiestas. Los danzantes todavía acomodan con los tambores, los teponochis que les llaman, y le hacían ofrendas al dios que les daba sabiduría, a Xochipilli. Miren, en este aspecto aquí pueden ver, en estos códices, por ejemplo, aquí está nombrándose cuando es declarada la guerra de los mexicas a los chalcas. Esto ocurre en el año de 1446 y para el año de 1465 son derrotados los chalcas y se entregaron tributos a la gran Tenochtitlan o a los mexicas. ¿Por qué les digo de los chalcas? Miren, porque el imperio chalca estaba constituido por 4 señoríos: Tlalmanalco, Ameca Mecan, Chimalhuacán y Tenango Tepopol. Miren, aquí al fondo ya están viendo algo que nos identifica a nosotros a nivel nacional e internacional, que estamos al pie, enclavados al pie de una Sierra Nevada, en este caso el Iztaccíhuatl. El Iztaccíhuatl en náhuatl quiere decir mujer blanca, y se eleva a una latitud de que en su cabecita, en la parte de su cabecita tiene una latitud, tiene una altura prácticamente de 4.180 metros de altura. En su parte más alta, que es su pecho, alcanza una altitud de 4.300 metros, de 5.000, perdón, y en la parte de acá alcanza una altitud de 5.000 metros. La parte de su pechito, aquí es la parte más alta, 5.300 metros, y en la parte de su cabecita, de 4.180. ¿Sí? Por último, yo les puedo decir, y ya lo van a ustedes a trasladar en su trabajo, que Tlalmanalco en náhuatl quiere decir lugar de tierra. Yo lo que les puedo dar en cuanto a la historia de este museo y a la historia de Tlalmanalco. Muchas gracias. Es en algún momento que les dejen alguna otra tarea. El conjunto conventual está constituido por el convento que está aquí al lado, que es donde se mete uno al lado, donde están las oficinas,
ahí es el convento, donde anteriormente ahí vivían los frailes, los diferentes órdenes que llegaron. Los primeros que llegaron acá, en 1525, fueron los franciscanos, fueron los primeritos que llegaron acá. Estuvo, quien fundó la colonia española en Tlalmanalco fue Fray Juan de Rivas, quien se dedicó a la evangelización, no tan solo en Tlalmanalco, sino en la parte central de México, en la parte central de Mesoamérica, fue Fray Martín de Valencia. Fray Martín de Valencia muere en 1534 en Ayotzingo y es trasladado a Tlalmanalco acá, donde estuvo sepultado en esta iglesia durante 33 años. Este es el conjunto conventual. La capilla de indios, que es rica en la ornamentación y es una joya considerada del arte virreinal. Entonces, miren, aquí donde ustedes están, donde está constituido el Palacio de Gobierno, en donde está el Museo Comunitario de Nahuay y donde está la Casa de Cultura Xochipilli, esto anteriormente, en el año 1770, esto fue un hospital y se denominaba el Hospital de Nuestra Señora de Guadalupe de la Orden de Clementa. Toda la parte donde hoy se estudia el gobierno y donde está lo que le nombré, era un hospital, ¿sí? Entonces, miren, para que ustedes se den cuenta, este es nuestro anterior kiosco, este es nuestro kiosco ahora. Por cuestiones de peligro, porque no se venía derrumbando el anterior, se tuvo que tirar y se puso el nuevo ahora que está frente a las oficinas de correo. Y pues es parte de lo que Tlalmanalco tiene. Sí. Cuando ustedes vienen a visitar uno de los monumentos más emblemáticos, más importantes, la famosa Capilla Abierta de Tlalmanalco. La Capilla Abierta está considerada como la más importante del mundo, porque antes no había capillas en ningún lugar del mundo. Todo esto es a consecuencia después del 13 de agosto de 1521, cuando Hernán Cortés solicitó al rey de España que le enviaran una orden de religiosos para iniciar la etapa de la evangelización. Y vinieron los frailes franciscanos con ese propósito en el año de 1524. Y la primera capilla abierta se origina aquí en América, aquí en México, en el pueblo de San Felipe, del estado de Tlaxcala, construyen la primera capilla. Y luego vinieron los frailes dominicos, vicentinos, agustinos, a iniciar formalmente la evangelización. Lamentablemente, antes de construir, vinieron los españoles y destruyeron los centros ceremoniales, los adoratorios, las pirámides. Y sobre los cimientos empezaron a construir iglesias, catedrales y conventos. Entonces hay 74 y esta es la más importante. Aquí llegaron los españoles y destruyeron. Cuando destruyeron, tuvieron millones de piedras labradas y empezaron a construir la iglesia y el convento en el año de 1532. La terminaron en 1630. Esta maravilla la diseñan, la dirigen y la privilegian, incluyendo modelos de Alemania, Italia, Francia, España y de Grecia. El trabajo lo realizaron personas de Tlalmanalco, con herramientas que trajeron los españoles. La iniciaron en el año de 1536 y la terminan en 1560. Y se dilatan 24 largos años porque los atacaron las epidemias derivadas de las enfermedades que trajeron los españoles. Entonces, es un libro. A través de este libro educaron, prepararon, instruyeron a las personas de ese tiempo para recibir la nueva fe. Nos transmite el mensaje cristiano. Miren, les vamos a leer lo que tenemos enfrente. Lo vamos a iniciar allá arriba. En medio de la cornisa distinguimos finamente labrada una cuerda, un cordón con nudos que se extiende a lo largo. Allá fue colocado como un símbolo de salvación, el símbolo del cordón franciscano. Abajito vemos de otro estilo. Los del arco, finos, elegantes, de categoría, son de tipo románico. Pero aquí en el borde de los arcos lo podemos apreciar como una tarjeta de presentación. Y tiene mucha importancia. Cada nudo nos representa los votos que hacen los religiosos. Y continuamos. Allá arriba, más abajito,
vemos esas figuras entrelazadas que nos representan la danza de la muerte. Y vamos a ver por qué. Tomamos como punto de referencia ese ángel que vemos a la mitad y nos vamos hasta allá arriba. Allá arriba vemos un angelito. A los lados vemos dos venaditos, ese animal tan noble, tan ofensivo. En los pies, agrandados, que ese animal tan terrible, apocalíptico, bíblico, que son las langostas. Esa combinación se determina como danza de la muerte. Y en el centro, en el lugar que le corresponde, admiramos la presencia del Salvador del mundo. Dios, con la mano izquierda, sostiene al mundo con una cruz y con la derecha nos está impartiendo la bendición. A los lados vemos 4 ángeles coronados. 2 tienen pergaminos, abajito vemos unos más grandes. Y nos llama la atención de ver en su interior 5 racimos, parecidos a uvas. Esas formas representan las gotas de sangre, los chorros de sangre, la sangre de Cristo. Pero también se interpreta como las 5 llagas de Cristo, porque son 5. En el interior del arco, finalmente, elaboradas vemos unas flores. Nos representan a los apóstoles. También fueron 12 frailes, contamos 12. Describo las columnas superiores. Empezamos allá arriba. Y vemos la cara de un ángel y del lado izquierdo vemos otra. Que nos representan las virtudes, lo bueno. Formas de vegetales y de frutos. Es una representación de vida. Acá en la frente vemos unos chancos. Feos, demoníacos. Que representan el pecado, la maldad, la lujuria. Y descubrimos 2 perros. Del lado derecho, a la altura de su cabeza, de esos changos, pero al lado izquierdo vemos un perro, y del lado izquierdo, a la altura de su cabeza, del lado derecho allí vemos otro perro. ¿Y cómo están colocados? Están colocados de una forma perversa, mala, grosera. También nos representan el pecado, la ira, la envidia. A donde termina el arco del lado derecho, arriba vemos 2 angelitos, 2 abajo. Están sometiendo a una bestia. Del lado izquierdo se tronó la piedra y desapareció la bestia. Del lado derecho, donde termina el arco, y vemos una cara humana cadavérica con una argolla y una aldaba. Y del lado izquierdo vemos otra. Las argollas, las aldabas nos indican puertas de entrada. Del lado izquierdo, arribita de esa cara, vemos 2 gatos, los demoníacos. Arriba vemos la cara de un ángel, arriba vemos el perro. Y arribita del perro vemos a una persona en las mismas condiciones. Y continuamos, aquí en el frente vemos calaveras y huesos, que nos representan a la muerte. En la pilastra del lado izquierdo vemos una combinación, hombres animales, hombres vegetales. Unos dan frutos, los del lado derecho, arribita de las cabecitas de los frutos. Es una representación de las condiciones humanas. Del lado derecho son hombres buenos porque dan frutos. Y del lado izquierdo son hombres malos porque es una combinación mala. Describo con más detalles la pilastra del lado derecho. De la calavera hacia abajo vemos 2 hombrecillos y una persona en el centro. Se están tapando los oídos porque el demonio está haciendo mucho ruido. Se los quiere ganar, se los rival y los está perturbando. Ellos lo rechazan y se tapan los oídos. El demonio lo vemos abajo en el centro. Esa cara demoníaca, fea, horrible, que tiene la boca abierta, que está emitiendo los sonidos. Y esos arcos es el eco del sonido que sale y va invadiendo. Por eso se tapan los oídos de esas personas. Lo más importante que nos dejaron las personas de Tlalmanalco fueron las fechas. Con mucho ingenio, pero también con mucho poder de convencimiento, les permitieron que dejaran las fechas. Están con símbolos en medio de las 2 caritas. Distinguimos finamente labrados 5 círculos, 5 rodetes, los famosos chalchihuites. Esa combinación es el 5 pedernal y la fecha es el año de 1536 cuando iniciaron. Y cuando terminaron está del lado izquierdo, 3 chalchihuites y 6 numerales. Es el 3 pedernal y la fecha es el año de 1560 cuando terminaron. Y está en ese orden porque antes los antepasados se comunicaban, se expresaban en sus códices de derecha hacia la izquierda.
Describo con más detalles la pilatra. Bueno, ya se las describí, ¿verdad? La del lado izquierdo. Arriba vemos dos querubines con instrumentos musicales que sirven para tocarlos y hacer un ruido ensordecedor, para alejar al pecado, a la maldad, a la lujuria, representados por el mono y el macho cabrío, que los tenemos exactamente a la mitad. Y abajito vemos tres atractivas y hermosas damas. Representan y simbolizan a las tres parcas de la antigüedad. La del lado izquierdo se llama Cloto y representa el pasado. La del centro es Láquesis, es el presente, y la del lado derecho se llama Aprotos, que es el futuro. Tiene nombres de origen griego. Así nos describe Platón. En los diálogos de Platón nos las describe con sus túnicas blancas. Pero son tan terribles que en cualquier momento nos pueden trozar el hilo de nuestra predestinada existencia. Y podríamos considerar que esas tres damas están cuidando una puerta de entrada, en la cual todos nosotros tenemos que transitarla. Ya conociendo con más detalles todo este conjunto de elementos, nos representa la lucha eterna entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte. Que finalmente en la representación de la columna del lado derecho en la parte inferior, su significado es que están sometiendo al pecado, que triunfa el bien sobre el mal. Y por último, al final de esa columna, en la mera orilla vemos una columna de flores. Al inicio vemos otra. Del lado izquierdo contamos 16 y del lado derecho contamos 17 flores. Y si las sumamos 33 que corresponden a los años que vivió Jesucristo. Aquí en el interior se desarrollaron las primeras ceremonias. En el frente estuvo el altar, allí vemos una cavidad que sirvió para guardar los utensilios, y al lado izquierdo vemos una entrada que conduce a esa ventana, una escalerita. Es el púlpito. Allá se subían los frailes franciscanos y dirigían la palabra, el mensaje, el sermón. Capillas abiertas o capillas de indios fue para reunirse acá en el frente, educarlos, instruirlos, prepararlos para recibir la nueva fe. Para que les permitieran la entrada, primero los tenía que bautizar, porque después tenían que entrar forzosamente al interior de los templos. En el inicio los antepasados no lo aceptaban. Las ceremonias que ellos siempre efectuaron siempre fue a campo abierto. Y en aquel diseño, ese arco estuvo totalmente cerrado, cubierto. Allí en el interior estuvo alojada la primera pila bautismal. En ese sitio, en ese lugar, empezaron a bautizar a los primeros cristianos de ese tiempo y de toda esta comunidad. Esa pila bautismal está en el interior de la iglesia, entrando al lado izquierdo. Y los 5 arcos que tenemos aquí enfrente, únicos, bellísimos. Los 5 arcos representan y simbolizan las 5 llagas de Cristo. Las de las manos, las de los pies y las del costado. Y por último, les diré que aquí en Tlalmanalco, como en muchos otros lugares, aquí adoraban y veneraban a muchos ídolos y a muchos dioses, pero eran de la naturaleza, el dios Ejeca, del viento, del agua. Lamentablemente después del 13 de agosto de 1521, cuando los españoles capturaron a Cuauhtémoc, él era el emperador. Se iban en una canoa y lo capturaron. Y se acabó. Los españoles nos vencieron porque ellos traen el acero, los caballos, las ballestas y la suerte, y se tendieron por donde quiera para destruirlos. Y vinieron acá, a Tlalmanalco. Las personas de Tlalmanalco sacaron el dios más importante, y de esa calle a la siguiente para abajo es la calle del Águila. Sobre esa calle, en un sitio, en un lugar, rascan, excavan y lo ocultan. Y este se encuentra como todas las cosas que se han encontrado, por pura casualidad. Esto ocurre en el año de 1920. Y dieron parte a las autoridades, y vino el arqueólogo don Manuel Gamio, y se lo llevaron para México, para estudiarlo. Actualmente está expuesto en el Museo Nacional de Antropología, Historia de la Ciudad de México. El dios Xochipilli. El origen del dios Xochipilli es Tlalmanalco. Xochipilli es un vocablo de origen náhuatl con X y doble L, que quiere decir el dios de las flores, el dios de la primavera, el dios de la juventud.
Lo podemos ver en los billetes de a 100 pesos, en los primeros. En el respaldo allí viene, está flexionado, está donado con flores, y abajito están las letritas y eso, Xochipilco. Bueno, pues ya viajamos a través del tiempo, a través del espacio. Esta maravilla en este año está cumpliendo 454 años de antigüedad. Es materia de mi trabajo, pero a mí me apasiona. Mi nombre es Florencio Quintero Casales. Soy especialista de la Capilla Abierta. Gracias. El año de 1532 y la terminaron en 1630.